Peña, perdón, si va a hacer unas No, palabritas. no puedes comenzar y luego seguimos con ella. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, tengo un inconveniente con la conexión, voy a poner una presentación, pero básicamente lo vamos a hacer en modo de diálogo, porque el tema que vamos a compartir o que vamos a compartir hoy es relacionado exclusivamente con lo que es la investigación y lo que se ha hecho en República Dominicana sobre este tema y cómo podemos aportar en esa parte hemos aportado. Básicamente, en forma de introducción, podemos hablar de que la investigación, todo van a ser, todo lo que nosotros hacemos a diario, inicia con una idea. Nosotros, por ser humano, somos muy curiosos, realmente nos gusta investigar, nos gusta saber las cosas. Y cuando hay una duda, eso realmente es lo que nos motiva a nosotros a iniciar una investigación. ¿Qué pasa con esto? Nosotros cuando tenemos la idea o la duda o queremos saber algo, lo primero que tenemos que hacer es saber qué se sabe sobre ese tema, los antecedentes. Nosotros en esa etapa de investigar, saber, informarnos sobre ese tema, comenzamos nosotros a indagar qué se sabe. Bueno, quiero saber sobre las enfermedades diarreicas que están ocurriendo en un sector. Primero tenemos que saber en ese sector si tuvieron una actividad en conjunta, si esa persona pertenece a una misma familia, tuvieron un acompañamiento en alguna actividad tanto social, religiosa, cultural, y esos individuos tuvieron un entorno similar en un momento o un tiempo similar, y ya por ahí comenzamos nosotros a observar. Pero ¿qué pasa? No solamente hacemos investigación cuando hay una duda, también la hacemos cuando queremos aportar algo a la ciencia, a nuestra comunidad. En el área nuestra de salud, nosotros queremos en esta etapa, estamos hablando de mucho coronavirus, mucho infecciones de este tipo, y lo primero era una vacuna, saber qué microorganismo, cómo podíamos aislarlo, cómo podíamos crear una inmunidad, ya sea por el ARN mensajero, si era algo eh, sintético por laboratorio, y comenzamos a hacer eh, hipótesis sobre cuál sería ese norte. Hasta que hoy en día hay diferentes laboratorios, diferentes vacunas que han hecho, han funcionado de una manera, vamos a decirlo, hasta el momento eficaz. Pero si volvemos a las raíces dominicanas, las raíces nuestras sobre lo que es la investigación, nosotros en la parte de epidemiología no nace primero por lo que es el deseo de hacer investigación. Esto es claro, si no te gusta la investigación, te vas a sentir algo incómodo, va a ser cansón, va a ser algo que realmente no te va a llenar ni te va a dar la satisfacción de conocer sobre eso. Entonces, cuando hablamos de investigación, nosotros básicamente tenemos que sentir el deseo de conocer y de aportar, pero siempre con la palabrita clave que es algo que sea novedoso, porque decir que las personas que se bañan en el agua lluvia le da gripe es algo que realmente no necesita una conexión, un conocimiento superior para hablar sobre eso, sino tenemos que hacerlo en base a lo que no se ha hecho. Entonces, nosotros en República Dominicana, lo primero es que para hacer investigación, aparte de tener un criterio crítico, una idea crítica, de tu sentir que realmente te gusta indagar sobre el mundo de la investigación, tiene que tener un norte que es aportar a la ciencia. Nosotros hemos hecho investigaciones pequeñas sin ningún tipo de recursos, sin ningún tipo de patrocinio, ningún tipo de ayuda, tanto local como internacional. Nosotros en el hospital donde laboramos, en el Hospital Regional Ingeniero Luis de Bogar, el año 2017, en la emergencia del hospital, veíamos un nivel muy alto de accidentes de vehículos de motor, pero como República Dominicana y a nivel mundial hablamos que es la causa más frecuente de muertes por personas menores de 35 años de edad, y nosotros fuimos los segundos en el año 2016 hasta 2019, fuimos los
segundos con una estadística negativa en Centroamérica y el Caribe, nosotros decíamos, bueno, eso no te da mucha importancia. Pero cuando nosotros decidimos hacer un levantamiento de información para hablar con base, vimos que en el hospital solamente en un periodo de 3 meses tuvimos una cantidad de 172 accidentes de vehículo de motor donde murieron 12 jóvenes, el mayor tenía 25 años de edad. Ahí se nos prendió el bombillito de investigador y dijimos, vamos a hacer un pequeño estudio observacional donde comenzamos a buscar los expedientes, buscamos las defunciones y estudiamos el año 2017. En ese año 2017 pudimos notar en que de enero, 1 de enero de 2017 hasta diciembre, tuvimos un total de 2.875 accidentes en un solo hospital, sin hablar de los hospitales, o sea, sin hablar de la provincia, sin hablar del municipio, solamente hablando de un solo hospital. ¿Qué pasó? Nosotros, al ver estos números, vimos también en la investigación que arrojó este estudio, en que los que quedaron vivos, los que no perdieron la vida en este accidente, hubo un 35% que tuvieron una incapacidad importante, ya sean fracturas en miembros inferiores importantes, fractura de miembros superiores importantes, llámese cirugías tanto de fémur, de húmero. Tuvimos pacientes con trauma torácico y abdominales que dejaron algún tipo de secuelas. Pero también, revisando los expedientes, vimos que entre la población masculina y femenino murieron 18 varones, murió una femenina. La femenina murió en un accidente donde fueron involucrados 3 personas, solamente ella perdió la vida. ¿Por qué le digo todo esto? En que solamente nosotros deteniéndonos a ver un suceso común nos arroja una cantidad tan alta de información que nosotros con ese proceso pasamos a lo que es la acción, porque la investigación da conocimiento para la acción. ¿Qué hicimos luego? Que tenemos toda esa información. Bueno, la parte económica donde el hospital gastó un promedio de 8.575.000 pesos solamente por pacientes reintervenidos quirúrgicamente por accidentes de tránsito, un hospital pequeño, aunque es regional, pero es pequeño, de un solo nivel, gastó más de 8,5 millones de su subvención, de sus recursos en accidentados. ¿Qué pasó con esto? Bueno, comenzamos nosotros a ver que este proceso, este daño que provocó, hizo un costo económico bastante importante. Entonces, ahí fuimos al hospital, hicimos un proyecto de investigación. Hicimos un proyecto llamado Yo Freno por la Vida, donde fuimos a las escuelas, a ayuntamientos, fuimos a instituciones haciendo un proyecto de información sobre esta causa y logramos traer el 911 a la provincia de Valverde. ¿Dónde venimos esta parte? Donde por un suceso de ver accidentes de manera normal a diario en un hospital, pusimos una idea, hicimos una investigación, buscamos datos estadísticos de ese proceso que estaba sucediendo y logramos nosotros llevar ese proyecto, esos datos científicos, tanto el ayuntamiento municipal de nuestra provincia, perdón, de nuestro municipio, Mao, llevamos esa información al hospital, logramos hacer un consenso y en ese proceso logramos obtener lo que queríamos en ese momento, que era traer el 911. Son investigaciones que no llevan recursos, no llevan patrocinio, lo único que lleva es tiempo y voluntad de trabajo. República Dominicana tiene buenos investigadores. En las universidades que nos forman tenemos buenos investigadores. Nosotros vemos que las universidades hacen tesis, hacen monografías, donde esa información se pierde. La presentamos para graduarnos, la presentamos para tener un título, pero son informaciones tan importantes sobre una patología específica, sobre un grupo de población específico, que al final nosotros no llevamos eso a la práctica. Por eso estamos motivando a los jóvenes, estamos motivando a nuestros estudiantes a presentar lo que son las investigaciones a un nivel un poquito más alto. En la salud se ha avanzado. Aquí hay muchas publicaciones nacionales e internacionales por el área de salud. Inclusive
centros salud han publicado, como el HOMS, como Unión Médica, entre otros centros de salud, tanto Santiago como en Santo Domingo. Tenemos un proceso de formación en jóvenes en investigación y hemos logrado estar en la mira en cuanto a lo que son las investigaciones nacionales. Entonces, en este matiz, nosotros en Mao, un municipio pequeño, hemos tratado de que la investigación crezca. Estamos trabajando con un consejo de investigadores, estamos creando un grupo de investigadores para presentar lo que es un equipo multidisciplinario para comenzar esas investigaciones de amplio alcance. Un segundito. Este está otra conexión. Entonces, les decía que básicamente los proyectos de investigación que se han hecho, que se han elaborado, han sido básicamente por voluntad propia. Aquí trabajamos en un proyecto sobre lo que eran las enfermedades de transmisión sexual en jóvenes y adolescentes en el hospital materno infantil, donde arrojaron que jóvenes dominicanas, que se pensaba que eran las extranjeras, adolescentes, que presentaban mayor infección de transmisión sexual, logramos ver que jóvenes menores de 13 a 16 años eran las que más ITS tenían, por la poca cultura que tenían de lo que era el cuidado en cuanto a lo que era las infecciones por desconocimiento. Son investigaciones pequeñas, son investigaciones que no necesitamos un nivel muy alto de conocimiento en cuanto a lo que es una metodología de un proceso de investigación. Comenzamos a hacer observaciones, a hacer estudios cuantitativos, buscando lo que son datos de registros ya establecidos en los centros de salud y comenzamos a presentarlos. ¿Cuál es el norte de esto? En que las investigaciones crezcan en República Dominicana, en que no solamente sea un dolor de cabeza para presentar una tesis o para presentar una monografía o para ir a un congreso solamente a decir que yo sé sobre un tema. Creo que esto es un tema bastante serio donde nosotros tenemos que aportar en la innovación. Actualmente estamos trabajando sobre un estudio sobre las infecciones asociadas a la atención en salud en los centros hospitalarios, principalmente el Hospital Luis L. Boga de nuestro municipio. ¿Qué pasa? Ya hemos visto en este estudio que pronto vamos a presentar, vamos a dar una pequeña primicia, de que el costo de reinfección es mucho mayor que la primera intervención, donde usted lo opera un apéndice, una vesícula, una fractura por un accidente, y esa primera cirugía tiene un costo, pero la segunda, si usted tiene una nosocomial, como antes le llamaba, una afección asociada a la atención en salud, ya esa segunda intervención o tercera por la bacteria que usted toma, adquiere en el centro de salud, le sale mucho más costoso. Países desarrollados como Estados Unidos tienen una incidencia de un 3.1% de infección y llega hasta un 16% dependiendo el centro de salud y el estado por nivel de recursos que percibe. Por eso son estudios que nosotros lo vemos o sabemos sobre lo que está sucediendo, pero de manera superficial. Cuando nosotros vamos a la profundidad del tema y lo indagamos e investigamos sobre ese tema, nos podemos dar cuenta de que los datos que adquirimos son totalmente diferentes o son mayores o son menores de lo que estamos pensando. Por eso hoy queremos motivar realmente a lo que son los procesos de investigación desde lo más básico, que son estudios observacionales descriptivos, donde solamente vamos a observar, valga la redundancia, un grupo poblacional, una enfermedad, un proceso que esté ocurriendo de manera anómalo en nuestro centro de salud, y de ahí van naciendo ya los estudios donde hay intervención, donde podemos hacer algo experimental y vamos creciendo como investigador. Por eso pienso y apuesto a que la investigación puede seguir creciendo dependiendo la voluntad de las personas que la van a ejercer. Nosotros hemos hecho de lo muy pequeño algo que ha dado un beneficio a la comunidad bastante grande. Y creo que ese debe ser el norte de todos nosotros, hacer de lo pequeño algo grande. Estuvimos viendo la parte de lo que eran los
utensilios que se estaban utilizando en el momento de la entrada de los alimentos, donde veíamos que cada persona llevaba sus alimentos a un centro de salud y ya por orden de la OPS-OMS hemos visto que en muchos centros de salud a nivel mundial la comida para tanto familiares como a los pacientes que están ya ingresados, o sea, las personas que residen junto con el paciente y el paciente ingresado, se les suministra la comida porque se ha visto que son más las infecciones que entran por lo que traen desde afuera hacia dentro del centro de salud que las que conviven con nosotros en los centros. O sea, le he mencionado varios estudios pequeños, observacionales, que aportan mucho a la salud. Y realmente, si seguimos en este norte, en este camino de hacer investigaciones sin recursos para publicarla, ¿dónde? Podemos publicarla en revistas locales, podemos nosotros llevarlas a congresos. Aquí tenemos varios congresos, tanto de epidemiología, congresos internacionales de investigación científica. Tenemos varios congresos que aquí podemos nosotros presentar nuestra propuesta de investigación, nuestros hallazgos, donde vamos a tener personas, investigadores que conocen sobre el tema y nos pueden aportar realmente tanto ideas como alternativa o ayuda para poder nosotros concluir o mejorar una investigación. Creo que esta es la parte más interesante, no solamente hablar de investigación de manera teórica, sino llevarla a la práctica y poder mostrar con nuestras carencias, con nuestras deficiencias en cuanto a lo que es los insumos o los recursos económicos que no contamos muchas veces para estos proyectos, podemos hacer cosas bonitas. Creo que este grupo como el de ustedes, que realmente aporta tanto a la salud con información como medio para nosotros mostrar nuestros trabajos, son las personas que mañana van a considerar proyectos de investigación, van a colaborar en esos proyectos para que puedan llegar realmente a hacer un proyecto más amplio, más fuerte y con resultados totalmente diferentes. Básicamente, eso es de lo que quería hablarle hoy, de las investigaciones que realizamos y de el norte que podemos darle a la que aún todavía están inconclusas. Excelente. Muy bien, doctor Delcio Minier Álvarez. Muchas gracias por su bien estructurada conferencia y sintética y motivadora con relación a lo que es el proceso de la investigación. Antes de dar paso a los comentarios y a las preguntas, me gustaría mezclar una serie que usted comente algo con relación con la exposición que usted hace. Se puede decir que en investigación básica no se necesita el gobierno para hacer esas investigaciones, número uno. Y la número dos, yo he observado, yo no vivo en la República Dominicana, pero trabajamos con proyectos de prevención y en enfermedades tan frecuentes como es el ACV, que es una causa importante de muerte en la República Dominicana, hemos encontrado que en la mayoría de los hospitales no hay un registro nacional sobre la incidencia de esa enfermedad. Estamos hablando de enfermedades frecuentes. ¿Qué le parece a usted? ¿Usted cree que se hace necesario implementar un protocolo para que haya un programa de registro que podamos disponer de esas estadísticas cuando se necesite? Excelente pregunta. Realmente, contestando la primera, para investigación básica, lo que hace falta es voluntad. Realmente los investigadores que nos interesa aportar sin ningún tipo de beneficio en la parte económica, porque tenemos un beneficio intelectual, un aporte a la sociedad, realmente un reconocimiento por un trabajo. La investigación básica la podemos hacer con voluntad. Nosotros solamente con el interés de querer aportar a nuestra comunidad, podemos comenzar de lo más pequeño, que son revisión de registros, de récord, de procedimientos, hasta llegar a los poquito más complejos. Ahora bien, nosotros en investigación vemos que República Dominicana ha avanzado. Realmente hemos avanzado en lo que es la investigación, pero nos falta la parte de la voluntad de que nuestro gobierno, nuestras instituciones que nos forman, tengan el deseo de contribuir un poquito más a estos procesos de investigación. Aquí en República Dominicana, usted mencionó el ACV, no el ACV. Si usted busca información en muchos hospitales
sobre la información, perdón, sobre una patología específica, ACV, infarto agudo miocardio, problemas neuropáticos de cualquier índole. Incluso en aquel momento cuando tuvimos mucha muerte por dengue, muchos registros no aparecían porque no tenemos una cultura de nosotros guardar la información, porque si usted busca registro, usted ve que lo ingresan por un síndrome febril probable dengue. El paciente dura 3, 4 días ingresado, el paciente se trata, se medica y muere. Y sigue el expediente diciendo síndrome febril probable dengue. No tenemos una cultura de hacer un cierre de caso para nosotros confirmar si era dengue o si era otro tipo de patología. Entonces, esos registros que quedan como su registro no llegan a un nivel de información real. O decimos una infección en una pierna, podemos pensar que una pseudomona se maneja como tal, no se hace un cultivo por la deficiencia económica en ese momento de la institución, del hospital, no tenemos los recursos para hacer un cultivo, una biopsia del área, pero el paciente se va a la casa solamente con una infección sin apellido. Esos son los datos que se nos imposibilita hacer una investigación más creíble. Por eso nosotros hablamos de probable. Aquí el diagnóstico probable es lo más utilizado y el paciente al final termina con un probable. Otra cosa que nos hizo mucho daño es que la epidemiología no tenía, que eran los principales investigadores, no tenía un atractivo. Realmente los jóvenes se motivaban a hacer cirugía, medicina interna, o sea, ciencias clínicas o quirúrgicas, pero no se motivaban por la investigación. ¿Qué pasa? Al final, que el médico general más viejo, de mayor edad, o el médico especialista que ya no puede hacer servicio, lo mandaban a epidemiología. Entonces, sin un conocimiento acabado del área, no tomaban los datos necesarios y la información se perdía. Que en un sector, vamos a mencionar un barrio popular de aquí de Mao, Los Cayucos, hay 5 jóvenes con diarrea. Solamente ponían el reporte en el EPI 1, EPI 2, 5 diarrea, pero no se motivaban a ver si eran familias, si tuvieron contacto con un agua, tuvieron contacto con alguien, una actividad social. No había un estudio de campo, una intervención de campo que nos pudiera arrojar esa información para atrás. Entonces, como no se hacía esa cultura de investigación, los que iban más detrás, no se formaban para eso y eso creó de que no surgiera datos importantes. Por eso, no solamente en ACV, los Sí, subregistros en todo. Sí, ha sido en todo, por como, nuestra cultura. gracias. Hay dos doctores que están levantando la mano. Primero la doctora Pérez, epidemióloga. Doctora Clary, si puede abrir su micrófono. Sí, buenas tardes. Un Buenas placer estar tardes. con ustedes en el día de hoy. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Sí. Qué bueno. Doctor Minier, muchísimas gracias. Mi nombre es Clares Chaira Pérez. Soy médico epidemióloga de formación de la Universidad de Antioquia, Colombia. Actual analista en epidemiología de la Dirección General de Epidemiología de República Dominicana. Cabe resaltar que todos los eventos bajo vigilancia epidemiológica son notificados a la plataforma web del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica por medio de una ficha de notificación individual de casos. Los eventos de crónicas no transmisibles son notificados de igual manera. En cuanto, vamos a decir, a los subregistros que pueden existir en cuanto a enfermedades crónicas, en cuanto a eventos de cerebros, en cuanto a eventos cerebrovasculares, puede que existan ciertas limitaciones. Cabe destacar que la vigilancia epidemiológica es la recolección del dato para tomar decisiones oportunas. Las dependencias del ministerio que se encuentran en las diferentes direcciones provinciales y de áreas de salud corresponden a ser las entidades que tienen que hacer la búsqueda activa de casos, además la búsqueda hospitalaria e institucional y además realizar el cierre de casos. Las personas que son fallecidas, que tienen una defunción por X evento en salud, el cierre de casos, antes de hacerlo, se hace lo que se llama una autopsia verbal de ese caso. Se hace vamos a decir, un estudio comunitario que debe de hacerlo el epidemiólogo encargado de vigilancia epidemiológica de la DAS o de la DPS, Dirección Provincial de Salud, y para esos fines es que tiene que realizar el cierre de casos.
Las definiciones operativas que se contemplan de acuerdo a los procedimientos de vigilancia no tan solo contemplan, vamos a decir que definiciones probables, contemplan también lo que son definiciones del caso de sospecha o confirmado. En el caso, por ejemplo, cuando se creó el procedimiento de vigilancia epidemiológica para COVID-19, se contemplaron 3 definiciones operativas en el marco de si era sospechoso, probable o confirmado. La confirmación es algo que debe de realizarse en todos los eventos en salud. No tan solo debe de quedarse como un caso probable, porque si no estamos haciendo un error en cuanto a la vigilancia epidemiológica. Además, que la incidencia de los casos, como la prevalencia de los casos, depende mucho también de estas definiciones operativas y de la aparición de estos eventos en la población. Entonces, quería destacar esa parte porque el hacer la búsqueda exhaustiva en registros no es el levantamiento de los datos que cumple dentro del ciclo de la vigilancia. En primera instancia, nosotros tenemos que el ciclo de la vigilancia comienza desde la recolección de datos, desde el análisis de esos datos, la interpretación para poder tomar decisiones oportunas. Es decir, que es importantísimo, Minier, que en algún momento puedas tener un acercamiento con la Dirección General de Epidemiología de República Dominicana y puedas tener alguna capacitación en epidemiología de campo. No sé si has tenido ese acercamiento para que también te puedas ir relacionando en este ambiente. Muchísimas gracias. Muy bien, excelente, doctora. Gracias por su aporte y su comentario. Doctor José Pérez, antes de pasar a Raiza y luego pasar a Raiza. Buenas tardes. Quiero darle las gracias y felicitar al doctor Minier porque ha sido una charla muy didáctica. Yo voy a partir de que yo creo que hay que estudiar. Los médicos deben de estudiar. Y me gustó mucho la charla del doctor Minier porque la atención médica debe salirse un poquito a veces del ámbito hospitalario. Hay que investigar de campo. Porque cuando usted sale del área hospitalaria, hay lo que se llama la historia clínica social. O sea que usted, además de la patología clínica ahí, lo relaciona con algo que puede afectar en el ambiente a ese paciente. Y yo creo que en el campo de epidemiología es muy importante la intervención, porque además de que unas intervenciones con esas pequeñas investigaciones que dice el doctor, que hace que el paciente tenga menos sufrimiento, también es una economía para el hospital. Entonces, hay que darle importancia al epidemiólogo, que el epidemiólogo intervenga más en la cuestión de salud. Nuestro problema básico es que todo lo queremos ver en el campo clínico y quirúrgico, y no vamos más allá. Tenemos que investigar, tenemos que darle importancia al epidemiólogo para tener una mejor atención en salud. Muchas gracias. Gracias, doctor Pérez. Doctora Raiza Portorreal, ¿puede abrir su micrófono? Sí, me escuchan. Buenas tardes a todos. Saludando desde por acá. Un saludo de verdad al doctor Minier. Excelente la conferencia y qué bueno que estuvo disponible el doctor para participar, ¿verdad?, de esta sección de la APSI. Sí, claro. Simplemente ahí sí agregar un comentario y a todo el equipo con el doctor Restituyo a la cabeza, que en el tema de investigación, así como explicó el doctor Minier, todavía falta mucho por hacer aquí en República Dominicana, sobre todo porque no hay, hasta desde hace poco tiempo, el tema de seguir impulsando, hacer carrera en el área de investigación, que son de los temas, ¿verdad?, que están pendientes, y eso también ayudaría muchísimo a poder introducir líneas de investigación permanente como país, así como usted mencionaba, doctor Restituyo, en el caso, por ejemplo, de la ACV, y otras patologías que son parte básicamente del día a día de lo que ven los médicos a nivel de los centros hospitalarios, que en ese sentido eso queda, verdad, como reto pendiente a los profesionales como el doctor Minier, que están formados ya en el área de investigación y que han seguido motivando para que nuevos profesionales se vayan sumando. Ese era el comentario que quería hacer. Sí, muy bien, doctora. Le quería agregar otro comentario al doctor Minier y claro, los participantes salubristas y epidemiólogos pueden opinar. El doctor Minier habló de algo muy interesante sobre las publicaciones. Cuando yo vivía ya hace un tiempecito,
se publicaba a través de revistas científicas del Colegio Médico que salían cada 3 meses. Hasta donde tengo entendido, eso se ha caído. El Colegio Médico, que recibe tantos fondos, que ustedes pagan tantos recursos, no tiene una revista digital, no tiene una revista física como existía en ese tiempo. Antes peleábamos para publicar un trabajo. Si yo hacía un trabajo, por ejemplo, yo que fui médico militar, hice algunos trabajitos de investigación que son siempre muy limitados en el ambiente militar porque hay muchas restricciones, y luchaba para que se publicara en esa revista. ¿Qué opinión tiene, sobre todo aprovechando que la doctora Raiza es profesora de la UAS? La UAS tiene una tremenda biblioteca con un gran recurso de publicaciones y de trabajo de tesis, pero yo no veo esa publicación por ningún lado, no sé qué se está investigando, no sé qué se está publicando, que serviría mucho de mucha referencia para uno tener una idea de por dónde andan las cosas con relación a la prevención y a las estadísticas de las enfermedades. ¿Qué le parece, doctor? Sí, excelente pregunta. Hablando un poquito de las intervenciones, antes de tocar el tema de las investigaciones, básicamente uno trabaja con los recursos que tiene en el momento. Nosotros nos formamos en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, investigación biomédica, y la maestría en salud pública en la UAS. Y aunque tengamos el deseo de hacer una investigación con todo lo de la ley, utilizando todos los medios que el conocimiento nos da para poder avanzar. Realmente en nuestros medios actuales, por ejemplo, Mao, que es un campo de nuestro país, no existe una cultura real de investigación, y lo poco que hacemos de investigación estamos tratando de motivar a otros y se queda en investigaciones pequeñas. No podemos hacer, como hicimos una tesis, la característica morfológica del carcinoma de mama triple positivo, aislando por inmunofluorescencia un gen para del cáncer. O sea, no podemos hacer eso como lo hicimos en un momento dado. No podemos hacer, buscar lo que es los nanopartículas de carbono, tratar de mutarla. O sea, no vamos a ir a la biomedicina. No podemos entrar a lo profundo, aunque tengamos parte de conocimiento. Creo que en proceso de aporte, nosotros nos conformamos con dar por lo menos una orientación con numeritos, como decimos aquí. No decía, en muchos casos de COVID, no. Tenemos 125 casos con 5 defunciones, con 3 complicaciones. Preferimos hablar así. No llegamos a la parte de saber si esos pacientes hicieron una hemólisis o si tuvieron una tromboembolia. O sea, no llegamos para allá, aunque sea parte de la investigación. Nos conformamos con lo básico, porque no tenemos los recursos para ir un poquito más allá. En la Pucamaima tiene su propia revista de investigación. Allá en el departamento de nanotecnología, en el área donde nos formamos en biomedicina, tiene su propio laboratorio de investigación, y de ahí salen las informaciones para la universidad. La UAS también tiene dentro de la universidad una revista de investigación de los mismos investigadores de la UAS, tanto Santiago como Santo Domingo, y se replica con todas las UAS o los centros y subcentros a nivel nacional. UTESA lo hace cada 4 o 5 meses, hace proyecto de investigación y publica de sus tesis algunas informaciones. No lo hace con mucha frecuencia, pero lo hace. Por lo menos 1 o 2 veces al año emite una investigación y la publica institucionalmente. No sale al público llano porque, como hemos dicho varias veces, no todo el mundo le gusta la investigación. Usted puede caer a la mano 5 revistas de 5 universidades y quizá usted lee una o ve muñequitos como nosotros dominicanos, vemos caricaturas, pero no le damos la importancia. Por eso lo que estamos interesados en hacer investigación o hacemos poquita investigación, no podemos desde un hospital donde laboramos ir a un campo, a una comunidad, hacer una autopsia social, hacer un diagnóstico bueno, un diagnóstico más amplio de una patología, porque se nos limita. Realmente no tenemos los recursos de mandar 5 o 6 personas a esos lugares a recolectar información, porque lo que hacemos es con amor para publicar una información. Si lo hiciéramos con una ayuda, tuviéramos un estudio más acabado. Por eso las investigaciones que elaboramos
básicamente son, en algo popular, cotillas récord, como decimos nosotros. Eso es bajo nuestros recursos, bajo nuestro tiempo, porque tenemos que elaborar 4, 5, 6 horas en el hospital, y dentro de ese tiempo de trabajo sacamos 1, 2 horas más para recolectar información. Eso es mucho tiempo más llevar el trabajo a la casa, luego en un año buscar todos esos expedientes, que son miles de expedientes, para por lo menos decir algo y no decir que no hicimos nada. Decir que por lo menos llevamos una información con datos estadísticos que lo avalen. Exactamente, muy bien, excelente. El doctor Puerto Real, ¿o alguien más quiere algún otro comentario antes de cerrar? Raiza, ¿algo más? Bueno, agradecer, doctor, a usted y a todo el equipo de nuevo de la APSI por el apoyo a este programa que se está apoyando, ¿verdad?, desde la República Dominicana, al doctor Minier también por su disponibilidad y participar conjuntamente con todo el equipo en la organización básicamente de este conversatorio. Yo entiendo que dejamos la puerta abierta, doctor Restituyo, con el doctor Delson, y ver en algún momento a futuro alguna iniciativa de investigación que se pueda hacer con él y con el equipo que él coordina aquí en República Dominicana. Claro, decirle que no está solo, que no se sienta solo, que los pocos recursos que tiene esta asociación se los ofrecemos. Tenemos eventos científicos. Yo sé que usted asesora mucho trabajo de investigación. Puede enviarnos los datos cuando estén ya listos para publicar y hacer presentaciones en alguna plataforma que ya tenemos. Están invitados. Páginas, también ahí se puede publicar la página. Yo siempre le digo a los estudiantes y a los médicos que aprovechen las páginas de las instituciones para publicar trabajo científico, que no lo están haciendo. Hasta en eso se ha limitado. Antes había un periodismo científico más extenso, pero ahora, por ejemplo, en el caso suyo, con periódico que usted escribe, colabora. Cuando uno busca algo sobre la biografía suya, solamente dice 2 líneas, solamente su nombre y su posición, y no menciona más nada de su historial. Y, o sea, creo que podemos ampliar un poquito eso más. Le ofrecemos todo eso. Gracias por su interesante presentación. Estamos a sus órdenes, y la doctora Pérez, si se puede comunicar con nosotros también para poder afianzar trabajo con su departamento y aprender un poquito más de lo que hace salud pública por allá. Sería de gran interés. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Gracias, Raiza, por la colaboración. Buenas tardes. Bye bye. Hasta luego.